Señor Gonzalo Ruiz, subdirector adjunto del diario El Comercio, ¿qué alcance tiene estas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que conoce no de anteayer, no de modo apresurado, como aquí se ha dicho equivocadamente, el caso del Ecuador, todos los diferentes casos y por supuesto el caso del diario El Universo, ha interpuesto estas medidas cautelares para escuchar a las partes. Escuchará, por supuesto, la versión del gobierno ecuatoriano, lo hará con también, seguramente al mismo tiempo, los abogados del diario El Universo y sabrá sopesar y calibrar de modo independiente, pero siempre prevaleciendo la vigencia plena de los derechos humanos y de esa libertad de expresión que es esencial para vivir en democracia. En ese sentido, yo creo que las medidas cautelares son saludables, una vez que se ha dictado esta sentencia tremendamente desproporcionada en contra de los directivos del diario El Universo y del articulista, y ojalá sea un camino también para restablecer la armonía en un país que tiene muchos temas todavía pendientes por resolver y que se ha desviado hacia esta discusión del tema de la libertad de expresión, al ataque a los medios privados, a los periodistas, como si ese fuese el tema fundamental del Ecuador. Yo creo que es una medida que viene oportunamente de una comisión que en otras ocasiones también ha dictaminado temas que podrían ser de interés del Estado ecuatoriano y que, por cierto, es independiente de los estados, como hemos dicho, pero también es de un alto valor ético y jurídico y que me parece que habrá que respetar y observar al pie de la letra. Nila Velázquez, directora encargada del diario El Universo. Nila, si estas medidas cautelares, que son en defensa de algo que podría ser un daño irreversible, según lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no son acogidas por el gobierno de Rafael Correa, la libertad de prensa en su país, ¿qué tanto daño sufriría? Y le pongo el caso concreto, El Universo, ¿llegaría o podría seguir siendo el mismo diario de trayectoria de casi un siglo de existencia en Ecuador, o cambiaría radicalmente la libertad de prensa en Ecuador si esto no se ha acogido? Bueno, creo que en primer lugar estaría autoeliminándose del sistema interamericano, me imagino, supongo, porque creo que los Estados miembros se comprometen a respetar las disposiciones y los convenios internacionales. ¿Qué pasaría con el diario? Yo creo que pasaría que seguiría haciendo su trabajo dentro de los mismos principios que son los principios básicos del periodismo, que son los que han alimentado este trabajo durante 90 años. ¿Se podrá o no ejercer periodismo en estas condiciones? Lo veremos, pero yo creo que a los medios de comunicación nos toca insistir y hacer más y mejor periodismo. Fabricio Correa, esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos miembros del gobierno de su país, de Ecuador, la han calificado como la comisión que ha salido a respaldar y a defender una empresa de Ecuador y más no está defendiendo la libertad de expresión en este país. ¿Usted cree que hay una intromisión en la jurisdicción ecuatoriana con respecto a estas medidas cautelares? No, señor. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo dio un paso gigantesco al declarar derechos universales y establecer instituciones para defenderlos. ¿Por qué? Porque se dan casos de abusos al interior de los países que tienen que ser tratados supranacionalmente, como son los casos de abuso de los derechos humanos. Entonces, Ecuador racionalmente es signatario de estos acuerdos internacionales y la Constitución, como lo mencionó Gonzalo Ruiz, también la Constitución que nos rige, hecha por este gobierno, lo contempla. Debemos ser respetuosos. Entonces, no puede ser que cuando nos dan la razón, ahí sí son importantes las instituciones internacionales, y cuando no la quitan, o como dice Nila, la ponen en el refrigerador hasta ver la verdad de la milanesa, entonces ahí no valen, son absurdas, son un disparate. No, eso está mal. Y peor sería que si respete las medidas cautelares, que ya también se ha anunciado que se van a ir respetar. Porque si ya estamos en muy mal predicamento como nación por perseguir a la prensa, perseguir a los periodistas y respetar a las instituciones supranacionales de derechos humanos, imagínense cómo nos dejaría. No se está citando aquí que en este momento se está investigando en la Fiscalía y era un clamor nacional e internacional
que la sentencia contra el diario El Universo se dé después de que la Fiscalía se pronuncie sobre la verticalidad, la validez de la sentencia, porque todas las pruebas apuntan, los peritajes y la declaración de la propia jueza, una de las juezas que conoció el caso, apuntan a que la sentencia ni siquiera fue ejecutada por el juez, sino que la hizo el propio abogado del presidente de la República. Y eso es gravísimo, porque yo le he cuidado la imagen a mi hermano, pero cuando un abogado hace una demanda sobre un delito que no existe ya en la justicia internacional, con un proceso que a todas luces es viciado, y por último, el propio abogado del presidente, aparentemente, porque eso es lo que entiende la gente, porque él es el abogado y el otro es el cliente, es el que manda, aparentemente recibiendo instrucciones del presidente, hace una sentencia en la que le entrega 40 millones al presidente, primero que es una locura, es gravísimo, ¿ya? Y luego lo pinta de deshonesto al presidente. Entonces estas cosas tienen unas repercusiones muy graves y hay que pensar en el futuro. Los jueces de la casación debieron esperar a que se termine la investigación fiscal y luego todo este paquete debe ser analizado con frialdad, sin sectarismo ideológico y peor, sin manipulación de la prensa, porque hoy de la justicia, porque hoy la justicia en el Ecuador a todas luces responde al Poder Ejecutivo. Entonces hay que tener cabeza fría, no exponer la imagen del país, hay que respetar los dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esperar que se dé esta audiencia el 28 de marzo y, de ser necesario, un juzgamiento imparcial en Washington. Hacemos una pausa en la noche. Cuando regresemos hablaremos de la sentencia que le dan al presidente Correa la razón ante una supuesta injuria y calumnia de un medio de comunicación. Ya lo vemos.